Bienvenidos a su aula virtual del tercer año de educación secundaria. En esta oportunidad, en esta nueva sesión de clase, vamos a desarrollar el tema de polinomios. Polinomios en su primera parte. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de polinomios, hay que definir varios conceptos y varias definiciones que tienen que quedar claras acerca de este tema. Muy bien, comencemos. Antes de hablar de manera general de un polinomio, vamos a hablar de lo que es una expresión algebraica. Recuerda que una expresión algebraica tiene, hablamos de una expresión algebraica racional entera, hablamos de una expresión algebraica racional fraccionaria, y también hay expresiones algebraicas irracionales. Entonces, dentro de cuáles de estas expresiones se sitúan precisamente los polinomios. Pero veamos primero qué es una expresión algebraica. Se dice que matemáticamente, ¿sí?, es una expresión matemática en la cual pues intervienen letras y números. A las letras se les llaman variables, ¿no? Y a los números se les llama constantes. Ahora, como nosotros en una expresión algebraica relacionamos las letras con los números mediante las operaciones aritméticas, que son la adición, la sustracción, multiplicación, división, potenciación y raíz. Entonces, cuando relacionamos números y letras mediante las operaciones aritméticas, nosotros tenemos una expresión algebraica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la expresión r de x, que es igual a 6x menos 5. Aquí tenemos la expresión s de x e y, que es igual a 29x al cubo menos la raíz séptima de x por y. Y también tenemos pues la expresión q de x, que es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo. Entonces todas estas expresiones son expresiones algebraicas. Ahora, ¿qué es un término algebraico? Un término algebraico es aquel que no admite pues las operaciones de adición y sustracción. ¿Qué cosa quiere decir? Estoy relacionando números con letras mediante la operación de multiplicación o división. Cuando ocurre ese tipo de relaciones, entonces hablamos de un término algebraico. Por ejemplo, aquí tengo el término 5x al cubo por y a la quinta, ¿sí? Tanto las letras como los números están relacionados mediante la operación de multiplicación, puede ser división o potenciación o raíz, más no por adición y sustracción. Entonces, esta expresión me viene a constituir un término algebraico. No, lo mismo sucede con esta otra expresión. Dentro de su estructura no encontramos la adición ni la sustracción. ¿Qué partes tiene un término algebraico? Como decíamos, primero, su notación. Un término algebraico o una expresión algebraica se nota por una letra mayúscula del abecedario y entre paréntesis las variables que va a utilizar o aquellas letras que va a considerar variables dentro de la expresión. Ahora, la expresión o término algebraico está formado por el coeficiente, que es la parte numérica, y la parte literal, que está formada por las variables. Y dentro de la parte literal están, pues, como hacíamos mención, las variables y estas cantidades, ¿no?, tanto el 5 como el 8, que se les llama exponentes. Entonces, esa es la estructura de un término algebraico. Recuerda, parte adelante, coeficiente, y la parte literal, que está formada por las variables y los exponentes.
¿Qué son términos semejantes? Se dice que dos términos son semejantes cuando poseen la misma parte literal. Es decir, que están afectados por las mismas variables con los mismos exponentes. Por ejemplo, tengo el término R y el término Q. Aquí me puedo dar cuenta que la parte literal, que es toda esta parte que estoy señalando, la parte literal son iguales. Cuando sucede eso en los términos algebraicos, se dice pues que ambos términos son semejantes. La semejanza no depende del coeficiente, recuerda eso, depende de la parte literal. ¿Qué es un monomio? Un monomio viene a ser un término algebraico, ¿sí? Un monomio es específicamente un término algebraico. Pero este tipo de expresiones, ya cuando hablamos de un monomio, estamos hablando que se trata de una expresión algebraica racional entera. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que es un término que tiene una parte literal cuyos exponentes son números naturales. Es decir, son números enteros positivos o el cero. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la expresión R, ¿sí? Observo que los exponentes son enteros positivos. Aquí también, en esta expresión, también vemos que nosotros evaluamos la parte literal nada más, ¿correcto? Aquí el exponente es 1 y el exponente es 4. Es decir, sus exponentes son enteros positivos. Pero también vale señalar que yo puedo tener la expresión, por ejemplo, la expresión e de x igual a 5. Y también decimos que 5 es un monomio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que el exponente de la parte literal es un número natural. Es decir, este 5 yo lo puedo expresar como 5 por x elevado a la 0. Y ahí tenemos un término algebraico. Tiene coeficiente y tiene parte literal. Y su parte literal, su exponente, es un número natural. Por lo tanto, esta expresión también es un monomio. ¿A qué llamamos polinomios? Su definición exacta del polinomio diremos que es una expresión algebraica racional entera. Un polinomio viene a ser una expresión algebraica racional entera. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que los exponentes de sus variables son enteros no negativos, es decir, son números naturales. O sea, no puede existir un polinomio cuyo exponente sea un número negativo, por ejemplo, o un número fraccionario. Entonces, no hay ese tipo de polinomios. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos el polinomio p de x e y, que tiene tres términos algebraicos y cuyas variables, sus exponentes, son enteros positivos y 0, ¿no? Porque este 8 puedo escribirlo como 8 por x a la 0. Recuerda que este también es un monomio. Ahora, tengo la expresión r de x e y, cuyos exponentes de las variables, mira, fíjate, el exponente de y es un número fraccionario negativo. Y acá, en este caso, es un número fraccionario o una fracción. Entonces, esta expresión no es un polinomio. ¿Por qué? Porque los exponentes todos los exponentes de sus variables deben ser enteros positivos. Ahora, aquí tenemos la expresión q de x e y,
observamos que una de sus variables tiene un exponente negativo. Entonces, si basta con que un término tenga un exponente que no sea natural, entonces decimos que esta expresión no es un polinomio. Entonces, que quede claro la definición de polinomio, decimos que polinomio es estrictamente una expresión algebraica racional entera. Esto quiere decir que los exponentes de sus variables son enteros positivos o cero. Muy bien, una vez que ya hemos determinado de manera clara la definición de polinomio, pasemos a ver qué es el grado de un polinomio y cómo determinarlo. Cuando hablamos del grado de un polinomio, hablamos de dos tipos de grados. Hablamos del grado relativo y del grado absoluto. Pero hablemos un poco del grado relativo. El grado relativo es el grado que vamos a distinguir el grado de una variable de manera específica, ¿no? Dentro de la expresión me pueden preguntar el grado relativo de la variable x o el grado relativo de la variable y. ¿Y qué es el grado relativo de una variable? Es el mayor exponente que tiene la variable en toda la expresión. Esto quiere decir, por ejemplo, este polinomio r de x a y. El grado relativo de la variable x será el mayor exponente que tiene x en toda la expresión. Por ejemplo, acá x tiene un exponente 3, 4 y 5. ¿Cuál es el mayor de los exponentes? El 5. Entonces, este será su grado relativo de la variable. Vamos con la variable y. Aquí presento un exponente 2, un exponente 3 y un exponente 2. De todos los exponentes que presenta la variable y en toda la expresión, el mayor de ellos es el exponente 3. Entonces, este será su grado relativo. Cuando hablamos del grado absoluto, se define pues como el mayor grado que tienen los términos del polinomio. ¿Cómo así? Aquí calculamos nosotros el grado de cada término y el mayor grado de los términos es el grado absoluto del polinomio. ¿Y cómo calculamos el grado de un término? Por ejemplo, tenemos el polinomio x y z, que tiene 3 términos. ¿Cómo calculamos el grado de un término o de un monomio? Muy fácil. El grado absoluto de un término simplemente es la suma de los exponentes de sus variables. 5 más 4 más 1. Presente en este caso acá la variable z. Entonces vamos a tener que 5 más 4 más 1 es 10. Ahora en este término solamente sumamos los exponentes. 2 más 3 más 2. Esto me daría 7. Es el grado absoluto de este término o de este monomio. De esta expresión, x acá tiene exponente 1. Su grado absoluto será 1 más 6, es decir, 7. De los grados absolutos de los términos, escogemos al mayor. O sea, acá está. Grado 10, grado 7, grado 7, grado 10. Entonces, el mayor grado de los términos viene a constituir el grado absoluto del polinomio. Recuerde, estamos recordando, ¿no?, algunos aspectos teóricos que son importantes para que podamos luego resolver algunos problemas. Hablamos del valor numérico de un polinomio o de una expresión. El valor numérico es el valor que toma la expresión cuando le asignamos un valor a la variable. Sí,
por ejemplo, ¿no?, definimos el polinomio p de x, que es igual a 3x más 2. Me piden calcular el p de 2 y p de 0. O sea, me están pidiendo acá calcular el valor del polinomio cuando la variable tome el valor de 2, en este caso, ¿no? Aquí me piden hallar el valor del polinomio cuando la variable tome el valor de 0. O sea, le asignamos un valor a la variable, estamos calculando su valor numérico cuando la variable tome un determinado valor. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular p de 2, entonces la variable vale 2 y reemplazamos, ¿no? Sería 3 por x, pero como x vale 2 será 3 por 2 más 2. Y esto me da 8. Si calculamos p de 0, ahora x vale 0, será 3 por 0 más 2 será 2. Me están pidiendo en este caso, pues, ¿no?, la suma de ambos valores numéricos. O sea, voy a sumar 8 más 2, me daría 10, ¿no? A esto llamamos valor numérico de un polinomio. Muy bien, pasemos a desarrollar los problemas correspondientes a resolviendo en clase. Tenemos el problema número 1 y me dice lo siguiente: calcula el valor de n en el siguiente polinomio. Ahora, este tipo de problemas los vamos a resolver teniendo clara la definición de polinomio. ¿Sí? Porque me piden hallar el valor de n en el siguiente polinomio. ¿Y qué es un polinomio? Decíamos, un polinomio es una expresión algebraica racional entera. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que los exponentes que tienen las variables son diferentes, ¿no?, son mayores o iguales que 0, o en otras palabras son enteros positivos o 0. Entonces de ahí vamos a partir para poder encontrar el valor de n. Entonces decimos que n menos 22 es mayor o igual que 0. Aquí lo tenemos. Ahora, este n sobre 5, esta división necesariamente debe darme un entero positivo o 0. Ahora, 29 menos n también debe ser mayor o igual que 0, para que cumpla que es con la condición de que es un polinomio. Entonces, de esta desigualdad concluyo que n es mayor o igual que 22. Aquí he habido un error, este debe ser 29, ¿no? Esta indicación debe ser 29 menos n mayor o igual que 0, ¿no? Y ha habido un pequeño error. Entonces 29 menos n mayor o igual que 0, de lo cual concluimos pues que 29 es mayor o igual que n, lo que puedo concluir que n es menor que 29. Ahora, que esta división sea un entero positivo quiere decir que n necesariamente debe ser un múltiplo de 5. ¿Para qué? Para que pueda dividirse, pues, ¿no?, y me dé una división exacta. Entonces, llegamos a la conclusión que n debe encontrarse entre 22 y 29. O sea, n debe ser mayor que 22, pero menor que 29. Y como n es un múltiplo de 5, entonces, ¿qué múltiplo de 5 se encuentra entre 22 y 29? El único valor múltiplo de 5 es 25, ¿no? Por tanto, decimos que n vale 25. Muy bien, vamos a desarrollar a continuación el problemita número 2. Me dice lo siguiente: si f de x es igual a x al cuadrado más 3,
y f de raíz de a es 8, me piden calcular el f de a. Para calcular el f de a, yo debo de hallar pues el valor de a primero, ¿no? Entonces, partamos de lo siguiente. Partamos de la condición que me dan que f de x es igual a x al cuadrado más 3. Si esta sería la regla de formación de esta expresión o del polinomio. Entonces, basándome en esta regla, voy a calcular a qué es igual el f de raíz de a. Entonces diremos, el f de raíz de a es igual, basándome en esta regla, cómo se comporta el f de x. Allá, si está el x acá lo elevo al cuadrado y le sumo 3. Ahora, en lugar del x, tengo a la raíz de a. ¿A qué será igual? Si aquí hay un x, aquí es x. Si aquí hay una raíz de a, aquí hay una raíz de a, elevado al cuadrado, más 3. Pero, el f de la raíz de a me dan su valor, ¿no? Que es 8. Esto es 8. Entonces resuelvo. Aquí, este cuadrado me elimina la raíz y voy a tener a más 3 igual a 8. De lo cual pues voy a obtener que a vale 5. ¿No? Entonces ya tengo el valor de a. Si ya tengo el valor de a, entonces está fácil porque ya puedo calcular con la misma regla que me dan que f de x es igual a x al cuadrado más 3. Ya puedo calcular entonces el valor del f de a. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Calculamos el f de a, ¿no? Siguiendo esta regla de formación, será el f de x es igual a x al cuadrado más 3. Entonces el f de a será a al cuadrado más 3. Entonces, de lo cual voy a tener, reemplazando el valor de a, que es 5, será f de 5 es igual a al cuadrado, como a vale 5, será 5 al cuadrado más 3. Entonces, operando esa potencia, voy a tener 5 al cuadrado 25 más 3, por lo tanto, el f de 5 es 28. Ya encontramos la respuesta a nuestro problemita. Muy bien, continuamos con el problema número 3. Problema número 3 me dan el polinomio p de x, que es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Además me dan el valor numérico de p de 0, que es 3, p de menos 1, que es 7, y p de 1, que es 1. Voy a calcular p de 2. Para poder calcular el valor de p de 2, debo saber qué valor, el valor de a, ¿sí?, el valor de b y el valor de c. No podríamos calcular su valor numérico, porque de x no, porque en este caso si me dicen p de 2, x está asumiendo el valor de 2. Entonces el trabajo es encontrar a, b y c. Para ello vamos a utilizar en este caso, los datos que me dan en el problema, ¿no? Los valores numéricos de p de 0, p de menos 1 y p de 1. Entonces comencemos con eso. P de 0, ¿no?, de acuerdo a la formación del polinomio, ¿a qué será igual? Si x vale 0, será a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Como p de 0 es 3, ¿no?, esto es 3, entonces se me facilita toda esta situación, ¿no?, porque esto sería 0, esto también sería 0. Entonces vamos a tener 0 al cuadrado es 0 por a 0, b por 0 0, más c, todo igual a 3. De lo cual está fácil, pues, y concluyo que c es igual a 3. Muy bien, ya estoy yendo por buen camino. Ya encontré el valor de c, ahora solo me falta calcular el valor de a y el valor de b. Ya utilicé p de 0, voy a utilizar ahora p de menos 1. Entonces, si calculo p de menos 1, ahora x vale 1, entonces voy a tener a por menos 1 al cuadrado, más b por menos 1 más c.
Ahora, reemplazando el valor de c, que es lo que voy a obtener, y operando, aquí voy a tener negativo 1 al cuadrado es 1 por a, es a. b por negativo 1 menos b más c, que es 3. Y sabes muy bien que p de menos 1, que están dando por acá, es 7. Por eso igualamos todo esto a 7. Ahora, de lo cual puedo concluir, ¿sí? Este 3 pasaría a restar acá. 7 menos 3, 4. Me quedaría que a menos b es igual a 4. Pero todavía no termino de resolverlo, ¿no? Porque tendríamos que encontrar el valor de a y el valor de b. Pero por ahí vemos que las cosas nos están yendo bien. Ya hemos utilizado el valor numérico de p de menos 1. Me faltaría utilizar el otro dato que es p de 1 igual a 1. Entonces vamos a hacer eso. Calculamos primero p de 1, ¿no? De acuerdo a la forma del polinomio será a por x al cuadrado, como x vale 1 será a por 1 al cuadrado más b por x, que sería b por 1 más c. Ahora, reemplazando el valor de c y operando vamos a tener 1 al cuadrado es 1 por a, es a. b por 1 es b más c, que es 3, igual al valor de p de 1, que es 1. Ahí está. Entonces, de esta igualdad, ¿no?, ¿qué podemos obtener? Fácil. Operando ahí, vamos a obtener, ¿no?, 3 pasaría a restar acá. Vamos a tener 1 menos 3. Entonces me va a quedar que a más 2 es igual a menos 2. Ya teniendo estas dos ecuaciones, entonces podemos hacer algo con estas dos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos sumar esas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo. Vamos a sumar la ecuación a menos b igual a 4 y la ecuación a más b igual a menos 2. Entonces, operando, ¿sí?, no me voy a dar cuenta que menos b más b se van a, operando, va a salir 0. Y me va a quedar solamente a más a, 2a. Operamos estos dos números, 4 menos 2 es 2. De lo cual voy a concluir que a vale 1. Si a vale 1, ¿no?, ya tenemos este dato. Si a vale 1, ¿cuánto vale b? Entonces, reemplazando a en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no?, si a vale 1, entonces me quedaría que b es igual a menos 3. Entonces, como ya tengo el valor de a, el valor de b y el valor de c, ya puedo calcular cuánto es el valor de p de 2. Y hagamos eso, calculamos p de 2. Entonces, ahora mi x vale 2. Recuerda esto es el x. Entonces, si mi x vale 2, voy a obtener, reemplazando aquí en la formación del polinomio, será a por x al cuadrado. Como x vale 2, será a por 2 al cuadrado, más b por 2, más c. Muy bien, reemplazando los valores que ya conocemos y operando, aquí por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, reemplazamos el valor de a por 1, el valor de b por menos 3, entonces vamos a obtener precisamente esas operaciones, ¿no? A vale 1, b vale menos 3 por 2 más el valor de c, que es 3. Ahora operamos todo eso y vamos a tener p de 2. Operando todo eso vamos a tener que p de 2 es igual acá 2 al cuadrado 4 por 1 4, negativo 3 por 2, negativo 6 más 3. Y operamos todo esos tres números y voy a tener que p de 2 es igual a 1, ¿no? A 1, que sería la respuesta a nuestro problemita número 3. Problema número 4. Problema número 4. Me dice hallar la suma de coeficientes de... Dice, la suma de coeficientes del polinomio p es 5. Muy bien, aquí me dan el polinomio p de 2x más 5 sobre x más 1 es igual a x al cuadrado más 3m de mx más 1. Ahora, hay que recordar acá lo siguiente.
¿Cómo calculamos la suma de coeficientes en un polinomio cualquiera? Esto es una propiedad, alumno. ¿A qué es igual la suma de coeficientes de un polinomio? Mira, la suma de coeficientes siempre va a ser igual a hallar el valor numérico de P de 1, o sea, hacer que X sea 1. De esa manera, si X es 1, voy a poder obtener la suma de todos los coeficientes. Muy fácil, ¿verdad? Y me dicen que esta suma de coeficientes es 5. Entonces, como la suma de coeficientes es igual a P de 1, entonces P de 1 vale 5, ¿no? Porque la suma de coeficientes es 5. Muy bien. Entonces, ahora, como P de 1 es la suma de coeficientes, yo calculo a qué es igual P de 1. Ahora, recuerda, si yo coloco acá P de 1, entonces toda esta expresión debe ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Decimos 2x más 5 sobre x más 1 es igual a 1. Resolviendo, ¿no?, todo esto pasa a multiplicar con 1. ¿Qué cosa vamos a tener? Que 2x más 5 es igual a x más 1 por 1, x más 1. Ahora, aquí x con 2x me quedaría simplemente x, ¿no? X es igual, el 5 pasa a restar acá, entonces voy a tener 1 menos 5 menos 4. Muy bien, ya tengo mi x igual a negativo 4. Entonces, como ya sé el valor de x, ahora sí calculo P de 1. Y P de 1 es igual, ¿sí?, si esto vale 1, x vale negativo 4. Entonces voy a tener negativo 4 al cuadrado más 3 por m, ¿sí?, por x, pero x vale menos 4, más 1. Ahora, operamos acá esta potencia, todo número negativo elevado a exponente par es positivo, por lo tanto voy a obtener negativo 4 al cuadrado, 16. Ahora, más por menos, menos 3 por 4, 12m, más 1. Y recuerda que el P de 1, que es la suma de coeficientes, es 5, ¿no? Por eso lo igualamos a 5. Muy bien, aquí vamos a resolver, ¿no? Despejamos m de toda esta situación. Ordenando un poco, vamos a tener lo siguiente: 16 más 1 es 17, menos 12m igual a 5. De toda esa ecuación, entonces, el 5 pasaría a restar acá y este 12m pasa a sumar. Mira. Entonces, vamos a tener 12 igual a 12m. Lo cual ya te habrás dado cuenta, pues el valor de m es 1, ¿no? Es 1. ¿Bien? Eso es lo que me piden calcular. Me piden calcular m. De esta manera hemos desarrollado el problemita número 4. Problema número 5. Me dice lo siguiente: si P de x más 1 es igual a x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado, me piden que calcule el valor de E, que es el valor de P de 1 más P de 2 más P de 0. Ahora, para poder hallar el valor numérico de P de 1, P de 2 o P de 0, tengo que definir de manera clara este polinomio. ¿Sí? ¿A qué me refiero de manera clara? El tener acá una sola variable. ¿No? Vamos a hacer un pequeño cambio de variable para que toda esta expresión sea un poco más sencilla. Bien, eso es lo que hacemos. Entonces vamos a decir, aquí me dan este polinomio, pero me doy cuenta que aquí tengo x más 1, aquí también tengo x más 1, y este x más 2 yo lo puedo expresar como x más 1 más 1. Entonces ya tendríamos acá pues x más 1 y x más 1 más 1.
Entonces ese x más 1, ¿sí?, que puedes observar, lo vamos a cambiar por la variable a. Cambiando x más 1 por a, me quedaría mi expresión, ¿sí?, como x más 1 es a, me quedaría p de a es igual x más 1 es a al cuadrado más x más 1 es a, será a más 1 al cuadrado. Entonces ya cuando tengo de manera clara, ¿no?, definido el polinomio, ya puedo calcular entonces ahora el p de 1, p de 2 y p de 0. Simplemente pues reemplazando, ¿no?, el valor de a por 1, luego por 2 y luego por 0. Entonces, hagamos eso. Calculamos el valor de p de 1 primero, ¿no?, siguiendo el orden. Entonces, p de 1 será ahora mi a vale 1. Pues, aquí voy a tener es igual a al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más a más 1. O sea, a vale 1 será 1 más 1. De lo cual obtengo que p de 1 es igual, y resolviendo, será 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2 al cuadrado 4. Por lo tanto, p de 1 es igual a 5, ¿no?, a 5. Muy bien. Aquí tengo que p de 1 es 5. Ahora, voy a calcular p de 2 de la misma manera. Bien, ahora mi a vale 2. Entonces voy a tener, si a vale 2, será 2 al cuadrado más 2 más 1. Eso es lo que tengo acá. Entonces aquí diremos lo siguiente. Resolviendo, aquí voy a tener 2 al cuadrado 4 y 2 más 1 es 3 al cuadrado. Eso es lo que vamos a tener. 4, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto p de 2 es 13. Como p de 2 es 13, ya miren, solamente me faltaría calcular p de 0. Vamos haciendo eso. Decimos que p de 0, ahora el valor de a vale 0, entonces será 0 al cuadrado más 0 más 1 al cuadrado. Lo tenemos por acá. Operando esa expresión, 0 al cuadrado es 0 y 0 más 1 es 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, el valor de p de 0 será 1. Ya tenemos los tres valores numéricos, p de 1, p de 2 y p de 0. Entonces solamente me quedaría calcular el valor de e. p de 1 más p de 2 más p de 0. Reemplazando el valor respectivo de cada uno de estos valores numéricos, entonces voy a tener que p de 1 es 5, p de 2 es 13 y p de 0 es 1. Sumamos todo eso y tengo que el valor de e es igual, ¿no?, es igual a 19. Muy bien, ya encontramos la respuesta a nuestro problemita número 5. Muy bien, continuando con la solución de estos problemas de resolviendo en clase, tenemos aquí el problema número 6, similar al problema número 2, si no me equivoco, ¿no?, similar. Entonces, lo cual me conlleva a realizar la misma solución, ¿no? Entonces diremos, tengo la expresión f de x que es igual a x al cuadrado más 5, voy a calcular el f de raíz de a. Entonces, en lugar de x ahora, voy a utilizar f raíz de a. Será igual a x al cuadrado, como x vale raíz de a, será raíz de a al cuadrado más 5. Este cuadrado va a eliminar la raíz, por lo tanto me va a quedar que el f de raíz de a va a ser igual a más 5. Y como el f de la raíz de a es 7, por eso lo igualamos a 7. Resolviendo esta pequeña ecuación ya me permite calcular pues el valor de a. A vale 2. Ya teniendo el valor de a, entonces ahora sí fácil, voy a calcular el valor de f de a, ¿no? Ahora
Ahora mi x vale a, será f de a es igual a al cuadrado más 5. Pero como a es igual a 2, entonces reemplazamos a es igual a 2, voy a tener a cuadrado más 5. Por lo tanto, entonces el f de 2 será igual a 9. ¿No? Problema bastante fácil, sencillo, similar, como te digo, al problema número 2. Muy bien, continuamos con los problemitas de resolviendo en clase. Problema número 6. Problema número 7. Me dice lo siguiente: si p de x a la x es igual a x al cuadrado menos x más 5, voy a calcular p de 4. Recuerda, mira, ve que cuando tenemos estos polinomios, mira su estructura, ¿no? Aquí tengo p de x a la x y aquí p de 4. Ambos son los mismos polinomios, por lo tanto, esta parte de variable x a la x debe ser también igual a 4, ¿no? Entonces, por ahí vamos a comenzar nuestra solución. Si p de x a la x es igual a p de 4, entonces x a la x, ¿cuánto vale? Vale 4, ¿no? Ahora vamos a darle a 4 la forma que tiene x a la x, o sea, dos números iguales, uno como exponente y el otro como base. Entonces yo me puedo dar cuenta que 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado, ¿no? 4 es 2 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Lo que estamos haciendo, tratando de establecer acá una simetría, ¿no? Si establecemos esta simetría fácilmente, entonces yo concluyo que x es igual a 2. X es igual a 2. Como ya conozco el valor de x, entonces ya puedo calcular p de 4. Ahí está bastante fácil. Ahora, p de 4 va a ser igual a p de 2 a la 2, para indicar que este sería el valor de la variable, ¿no? Este sería el valor de la variable. Entonces aquí x al cuadrado, como x vale 2, será 2 al cuadrado menos x, sería 2 más 5. Resolviendo acá voy a tener 2 al cuadrado 4 menos 5 más 5. Entonces vamos a tener negativo 2 más 5, positivo 3. Entonces voy a tener 4 más 3. Por lo tanto decimos que p de 4 es igual a 7, ¿no? Y tenemos la solución a nuestro problemita número 7. Continuamos con el problema número 8, que aparentemente pues parece complicado, ¿no? Pero es un problema bastante sencillo. Mira, me dice lo siguiente: sea f de x un polinomio que cumple que f de x más 1 y es igual a 3f de x menos 2f de x menos 1. Observa que los valores que tiene, o la referencia de variable que tienen los f, tienen una relación. Mira, x más 1, x menos 1. ¿De qué se trata? Se trata de números consecutivos. Claro, el primer número sería pues x menos 1, que es el menor valor, luego seguiría x y luego un número mayor, x más 1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo igualo, ¿no? Aquí tengo otra expresión, yo igualo el f de x más 1 como el f de 5. Si f de x más 1 es igual al f de 5, entonces yo diré que toda esta expresión x más 1 es igual a 5, de lo cual obtengo que x es igual a 4. ¿Sí? Si x vale 4, entonces será 4 más 1, 5. Por lo tanto, x necesariamente vale 4. Muy bien. Obtengo el valor de x, ¿eh? Ahora, el f de x, ¿a qué será igual el f de x? Como x vale 4, entonces el f de x será el f de 4. Ahí está. Ahora, el f de x menos 1. Ahora recuerda, si x vale 4, será 4 menos 1, el f de 3.
Entonces ya tenemos el f de 3 y el f de 4. En este caso ya tenemos su equivalencia, ¿no? Ya tenemos a qué es igual, ¿no? Entonces, como ya sabemos que el f de x es igual al f de 4 y el f de x menos 1 es igual al f de 3 y el f de x más 1 es igual al f de 5, entonces simplemente hay que reemplazar acá en todo esto. En todo esto vamos a reemplazar estas igualdades. Entonces vamos a tener aquí en esta expresión que el f de x más 1 es f de 5, el f de x es f de 4 y el f de x menos 1 es f de 3. Ahora, dentro de este problemita me dan el valor del f de 3. Mira, me dan el f de 5. O sea, yo conozco el f de 5, conozco el f de 3 y solamente me faltaría conocer el f de 4, que es precisamente lo que me están preguntando. Ahí está. Entonces reemplazamos el valor de cada uno de estos f's. Entonces diremos lo siguiente, ¿no? F de 5 es 0. Aquí está, como dato. Ahora, 3 por el f de 4 es igual a 3 por el f de 4, que es lo que voy a calcular, menos 2 por el f de 3. Recuerda que el f de 3 es igual a 2. Entonces, reemplazando ese valor, voy a tener lo siguiente, ¿no? Aquí 2 por 2 me daría 4, ¿sí? Que pasaría todo esto al primer miembro. Entonces voy a tener, ahí resolviendo, 4 va a pasar a este miembro sumando. Entonces de acá ya fácilmente puedo despejar pues el f de 4. El f de 4 va a ser igual a 4 tercios, ¿no? Que sería la respuesta a este problemita. Muy bien, alumnos, de esta manera hemos resuelto 8 problemas correspondientes a resolviendo en clase. Muy bien, hasta acá nuestra sesión de clase. Aquí hemos llegado con esta sesión, desarrollando pues el tema 1 de polinomios, ¿no? Entonces espero que esto sirva como base para que usted pues pueda desarrollar ya los problemas que le vamos a asignar posteriormente como trabajo para su casa. Muy bien, alumnos, que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias. Espero verlos la siguiente clase. Nos vemos.